Macarrón dedicado a la chata y amigas que la acompañan. Hola, ¿qué tal? Soy Rafa Martínez de riff111.com y bueno, en esta ocasión pues estamos transmitiendo para Rock 111 TV. Evidentemente, bueno, pues este abril del 2019 amanecimos con una muy mala noticia. Y este anecdotario precisamente, pues más que seguir con las opiniones o con las preguntas de por qué pasó, pues mejor voy a recordar a Armando Vega Gil, al Armando Perejil, al Armiados Huevasville, como le decían todos sus compañeros de la botellita de Jerez. Yo conocí a Armando por primera vez en mi vida a los 8 años en Rocotitlán. Pues es que Rocotitlán era un lugar, era un foro, era un café que no necesariamente era como para adultos, o sea, era, de hecho vendían memelas y quesadillas y, o sea, era como un lugar común y corriente, familiar, en donde tocaban rock. Y eso era como la diferencia, ¿no? O sea, que había unos grupos bien locos de rock que en ese entonces, bueno, pues estamos hablando de los 80s, cuando apenas se empieza a desarrollar. Y yo me acuerdo perfecto que un tío mío nos lleva a este lugar y pues ahí es donde vemos por primera vez a Botellita de Jerez, a 3 individuos que pues se disfrazaban, ¿no? Con su penacho y sus ayoyotes en las piernas. Y pues bueno, pues eso me llamó mucho la atención. O sea, como que era bien chistoso porque era como una atracción de esas raras, ¿no? Así que te da entre curiosidad y miedo. Y luego pues obviamente veías los discos, este disco famosísimo morado de Botellita de Jerez, así a secas, en donde bueno, pues se notan todos sus artilugios del disfraz. Me acuerdo mucho obviamente, bueno, pues me impresionaba el arete de Sergio Arau de la botella de Tecate. Y si mal no recuerdo, Armando trae un luchador, trae al santo, ¿no? Colgando de la oreja. Armando era el verde de la bandera, porque además pues en la portada del disco pues venían como la bandera de México, estaba a la izquierda Armando Vega Gil, en medio el más tuerzo, y pues Sergio Arau venía de rojo, y se ponían los tenis de ese mismo color. O sea, era todo ese juego me encantó. O sea, yo me enganché desde que tenía unos 14, 15 años con la Botellita de Jerez, y bueno, pues luego oír sus rolas era así maravilloso. Y me acuerdo perfecto que una de las primeras veces que ya tuve contacto con Armando Vega Gil fue en un concierto que tuvieron primero en la Plaza Loreto. Pues fue todo un tour, porque obviamente pues ya estaban en esta época del regreso, o sea, de este lapso que hicieron entre 1988 y 1993, en donde, bueno, pues después de haber tocado cumbias y la abuelita de Batman y demás, pues regresan en 1994 con un discazo que se llama Forjando Patria. Y pues nosotros nos fuimos hasta Plaza Loreto. Obviamente nosotros estando en Ciudad Satélite, estamos hablando como de 22 kilómetros, más o menos. En 94 yo creo que tenía como 16 años, 17 años. Y pues sí, era un tour importante, pero pues ahí fue cuando los conocimos, cuando conocí a la Botellita de Jerez, y pues todos me autografiaron la propaganda, ¿no? Que por ahí todavía debo de tener. Y sí fue como muy impactante porque por primera vez, vi a estas personas que veía yo en las portadas de los discos, los vi por primera vez en vivo. Y bueno, pues definitivamente Forjando Patria pues tenía un sonido bastante rudo, bastante crudo, y pues sí me impresionó. O sea, el concierto sí me dejó como muy, muy, muy marcado. Y bueno, pues aparte en aquel entonces cuando se usaban los autógrafos, bueno, pues era pues algo muy importante para mí. Algo que sí es como chistoso destacar es que en aquel tiempo no había todavía como esa separación del rock. Yo me acuerdo que después de haber comprado ese disco de Forjando Patria, pues yo lo llevé a la secundaria, en donde la neta es que sí estudié en una secundaria fresona,
pero era bien chido, así que de repente mis compañeras pues me pedían así como mis discos para pasarlos a cassette y aprenderse las rolas, ¿no? O sea, como que no era como un estigma, ¿no? Así como de no manches, música de nacos, jodidos, patanes, rufianes, drogadictos, etcétera, etcétera, con todo lo que lo han estigmatizado. Y era como bien glorioso, ¿no? Escuchar así a mis compañeras, escuchando pues, a La Botellita, Interpuesto, a Aragán, a La Casta, sin ponerles como ningún apellido, ¿no? Y bueno, obviamente, pues de ahí seguía La Botellita de Jerez a muchos lados. Fuimos a un concierto maravilloso que se llamó La Serpiente sobre Ruedas, que apoyaba al EZLN. Y bueno, era una catarsis del rock and roll. Y ahí fue precisamente cuando ya pues los conocí un poco más a los Botellos, pues sí tenía como más interacción. Es curioso porque con Armando fue con quien menos interacción tuve, sin embargo, las veces que platicamos era como un personaje de veras bien intelectual, o sea, sí, eran pláticas como muy extremas, o sea, me acuerdo perfecto en una tocada en el Hard Rock, acá en la Ciudad de México. Era bien difícil para nosotros como periodistas independientes colarnos a muchas cosas, ¿no? O sea, como que todavía había cierta... Pues le hacían a la mamada los que controlaban, ¿no? Ahí como que decían, no, pues tú sí, tú no. Que todavía pasa, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que esa vez llegamos al concierto Botellita de Jerez, me acuerdo que llegamos mi hermano y yo, y pues llevábamos la cámara ya con Riff 111, y casualmente estaba abierta la puerta de Hard Rock hacia los camerinos. Y bueno, pues la cuestión es que esa puerta pues cruzaba un puente desde la parte de la calle y llegabas directo a un camerino muy elegante que tenía el Hard Rock. Y pues ahí estaban sentados, me acuerdo perfecto que estaba Sergio Arau, estaba obviamente su esposa, estaba Tiwi, estaba Paco también con su esposa, Armando estaba con más personas, estaba como con muchos invitados. Y hubo un momento... O sea, obviamente no prendimos la cámara, o sea, sí fue así como de, no, pues esto está como muy familiar, entonces así como que, o sea, acá abajo, ¿no? Y entonces hubo un momento bien chistoso, bien curioso, en donde nos quedamos, pues sin querer queriendo, nos quedamos los cuatro en el mismo sofá, o sea, estoy hablando de que de un lado se sentó el Mastuerzo, estaba yo, estaba Vega Gil y estaba Sergio. Y me acuerdo perfecto que fue como un momento de silencio, o sea, fue de esos momentos así de estar viendo todo el contexto. Y me acuerdo perfecto que Sergio me contaba, ¿no? O sea, decía, no, pues es que en nuestros tiempos, ¿qué hubiéramos dado por grabar súper chidas las tocadas de Rocotitlán? O sea, el equipo y transportar todo el rollo para poder grabar un disco en vivo en Rocotitlán, pues era una monserga, o sea, no se podía, o sea, estaba bien difícil. Y dice, y ahorita que tenemos como todas las herramientas para poderlo hacer, a nadie le interesa, ¿no? Y entonces, pues sí fue como un golpe contundente y Armando voltea y obviamente pues ya sabía que estábamos en Riff y ya sabía a lo que nos dedicábamos y voltea y sí recuerdo, esas palabras nunca se me van a olvidar, independientemente de este suceso, no siempre lo he mencionado, que Armando sí nos dijo, güey, pues apúrense, ¿no? O sea, refiriéndose a que teníamos que adquirir mucha más gente en nuestra plataforma en internet y bueno, pues obviamente va a seguir siendo una premisa. Después tuvimos una entrevista muy interesante en el Teatro de la Ciudad, que bueno, yo, además de ser fan de La Botellita de Jerez, porque sí lo soy, de hecho, hay, haciendo un paréntesis, hay un documental que algún día saldrá en donde de repente fui un poco, bueno, un mucho criticado, ¿no? Por mi frase que decía, bueno, pues para muchos son los Beatles, para mí fue Botellita de Jerez, ¿no? Y obviamente, pues así mis colegas músicos, cuando era músico, pues sí te tiraban así como de, no manches, o sea, no puedes anteponer a los Beatles con La Botella, ¿no? Pero pues yo así lo hice. Yo no escuchaba música en inglés. Pero bueno, la cuestión es que hice una entrevista muy interesante con los Botellos, con los originales, con Sergio, con Paco y con Armando. Y
fue bien curioso porque con cada uno de los personajes me habré tardado, de verdad, sin mentirles, como hora y media, 2 horas de todas las historias que me contaron. Y me acuerdo perfectamente de una historia que me estaba contando Armando, que creo que se me hizo como muy, muy honesta y que además como que no la había contado. Sí me dio como la primicia, de que él cuando estaba en los folcloristas tendría como 17, 19 años por ahí, y entonces estaba con la duda de si la música dejaba en México o si tenía que meterse como a otro lado, seguir la carrera de antropólogo, darle por la escritura, o sea, como que estaba en esa confusión que yo creo que todos alguna vez estamos, ¿no? Y fue en una gira de este mismo grupo de los folcloristas, que se iban a Chihuahua y pues se iban en tren, ¿no? Y entonces, pues obviamente el grupo eran muchos, o sea, había muchos músicos, había mucha gente, y pues Armando pues le tocó solo, ¿no? O sea, le tocó viajar sin ninguno de sus compañeros en ese mismo tren, pero pues estuvo platicando con una persona, con un señor que se veía ya grande, con experiencia, que también casualmente iba a Chihuahua, y pues obviamente Armando le compartió, ¿no? Como todas las inquietudes que traía de la música, de seguir la carrera, de qué iba a pasar con su vida. Y este personaje de repente le dijo, oye, pues yo también soy músico y sí te recomiendo que sigas por la carrera de músico y pues que busques tu sueño y que hagas muy felices a las personas que te escuchan. Siempre entregales amor, siempre entregales cosas buenas, cosas chidas. Y de repente Armando dice, no manches, o sea, como que se dio cuenta quién era este personaje. Y pues era Gabilondo Soler Cricri, ¿no? O sea, se aventó un viaje a Chihuahua con el grillito cantor, no el grifito cantor, el grillito cantor. Y pues bueno, pues a partir de ese momento, pues Armando precisamente comienza su carrera unos días después, unos días más tarde, meses más tarde, en un 2 de abril de 1983. Empiezan con La Botellita de Jerez, con 4 canciones, que bueno, pues obviamente en su primer tocada repitieron un par de veces, o sea, tocaron como 5 veces de esas 4 canciones, y así empieza una historia de este grupo que es fundamental en el rock mexicano. Ellos evidentemente proliferan la mexicanización de este rock mexicano. Siempre que me tocó platicar con Armando, era una persona muy... Me llamaba mucho la atención su misticismo, o sea, sí era como alguien que te llamaba mucho la atención, pero cuando te acercabas era enorme. O sea, alguna vez también me tocó compartir un concierto con él, no me acuerdo quién era, no me acuerdo si era de Café Tacuba o del Yucatán a Gogó, pero estaba en el público y pues obviamente pues ya, o sea, nos ubicábamos de este rollo. Y pues comentábamos, ¿no? O sea, me atrevía como a hacer comentarios con él acerca de lo que veíamos, de lo que significaba, de lo que podría representar. Y bueno, pues definitivamente, pues sí, o sea, soy fan de todo lo que hizo, tanto en literatura como en el cine, aunque muchos pueden decir que a lo mejor de repente era medio sobreactuado, pero aparte también del show, o sea, todo lo que hizo con Andrés Bustamante, todo lo que hizo, no sé, siempre seguí ahí su carrera bastante chido. Y otra de las cosas bien curiosas y que se vuelve así como las partes de las primicias, ¿no? Mi abuelita Ana, en paz descanse, pues fue maestra de él en la prepa, pues no me acuerdo, o sea, de dónde estaban cuando estudiaron, en la vocacional. Y bueno, pues mi abuelita era su maestra de este señor Armando Huevosville, a quien le mandamos un saludo en donde quiera que se encuentre, y que bueno, pues siempre perseverará ese grito de Hey Familia Huacarrock, dedicado a la chata y amigos que la acompañan. Yo soy Rafa Martínez, del otro lado está Alberto Hernández, y sigan aquí en los anecdotarios de Rock 111.